El viento silbaba suavemente entre las tablas viejas del muelle. Miguel y Luis se acercaron al borde, donde su pequeño bote los esperaba, oscilando lentamente con las aguas calmas del lago de Maracaibo. Clara, de pie a unos metros detrás, observaba inquieta, abrazándose para protegerse del frío que ya comenzaba a escalar por su espalda. «No me gusta que vayan tan tarde», murmuró Clara, su voz cargada de preocupación. Miguel se detuvo, girándose hacia su esposa con una sonrisa confiada. «Estaremos bien. Es solo una noche más en el lago, hemos hecho esto 1000 veces», dijo, aunque su tono intentaba disimular la incomodidad que sentía por las advertencias que había oído en los últimos días. Luis, siempre más intrépido, sonrió mientras amarraba los últimos nudos en el bote. «Si aparece el famoso barco fantasma, le pediremos un aventón», dijo con una risa, aunque sus ojos no parecían tan seguros. Clara sacudió la cabeza, sintiendo un peso en el estómago que no podía explicar. «No son solo cuentos, Miguel. Juan ha visto cosas. Cosas que no puede explicar». Las palabras de Clara fueron más firmes esta vez, intentando penetrar la testarudez de su esposo. Miguel suspiró, acercándose a ella y tomando sus manos. «Clara, prometo que volveré antes del amanecer. Te amo». La besó en la frente antes de dirigirse al bote. Clara observó cómo los dos hombres subían al bote y comenzaban a alejarse lentamente hacia el lago. En el aire, algo parecía cambiar, como si el viento mismo estuviera reteniendo su aliento, esperando. El bote avanzaba con suavidad sobre el agua tranquila. Solo el sonido de los remos cortando la superficie rompía el silencio nocturno. Luis se detuvo un momento, dejando que el remo descansara. «¿No sientes que todo está demasiado callado?», preguntó Luis, con una leve inquietud en su voz. Miguel miró alrededor, frunciendo el ceño. El lago, siempre lleno de sonidos, se había quedado en silencio. Ni los grillos ni el sonido lejano de las aves se escuchaba. Solo el murmullo de las aguas negras los rodeaba. «Es el viento», respondió Miguel, más para tranquilizarse que para tranquilizar a Luis. De repente, un resplandor naranja apareció en la distancia. Al principio, parecía una pequeña luz, pero luego empezó a crecer, como si una llama se estuviera expandiendo en la oscuridad. «¿Qué es eso?». Luis entrecerró los ojos, tratando de distinguir. Miguel lo miró, y su rostro perdió color. Eso no puede ser una fogata. No hay tierra por allí». Su voz bajó un tono, ahora impregnada de miedo. El resplandor aumentó, y pronto se hizo evidente, un barco, envuelto en llamas, se deslizaba por el agua. No había humo, no había cenizas, pero el fuego era real. Luis retrocedió en el bote, su respiración rápida y descontrolada. «No puede ser, eso no es real», exclamó con pánico. «Rememos», gritó Miguel, tomando el remo con fuerza, pero el agua se sentía pesada, como si algo invisible los arrastrara hacia el barco en llamas. Se escucharon susurros, como si voces invisibles vinieran desde las profundidades del lago. Voces antiguas, retorcidas, pronunciando palabras que no podían entender. Luis intentó moverse, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el remo. «Miguel, no podemos salir de aquí». Luis susurró, sus ojos llenos de terror al ver cómo el barco se acercaba más y más. El barco, ahora más cerca, reveló sus detalles horripilantes. Las velas estaban desgarradas, como si el tiempo las hubiera consumido hace siglos, y las figuras oscuras en la cubierta parecían moverse de forma antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. «Mira», gritó Luis, señalando hacia las sombras. Miguel fijó la vista y vio lo imposible, figuras humanoides, encorvadas, se movían lentamente por la cubierta del barco, como sombras errantes en medio del fuego. Pero no eran hombres. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y una de las figuras comenzó a acercarse hacia el borde del barco,
extendiendo una mano hacia ellos. Los dedos, largos y deformados, parecían alargarse como si fueran humo. Luis dejó caer el remo, paralizado por el terror. No puedo moverme», susurró. Miguel lo agarró por el brazo, sacudiéndolo con fuerza. «Rememos, maldita sea. Rememos o no saldremos vivos de aquí». Miguel gritó con desesperación, pero era como si el lago mismo se hubiera congelado alrededor de ellos. Un fuerte sonido metálico resonó en la oscuridad. Se escuchó el golpe sordo de una enorme cadena cayendo al agua. El ancla oxidada del barco fantasma cayó cerca de su bote, sacudiéndolo violentamente. «Está tratando de llevarnos». Luis gritó mientras intentaba levantarse, pero la fuerza invisible lo mantenía pegado al asiento. Se escucharon lamentos lejanos, como gritos provenientes del barco, cada vez más cercanos. Las sombras sobre la cubierta se movían más rápido ahora, agitando sus brazos en el aire, como si estuvieran llamándonos. Miguel luchaba contra el pánico. Quería correr, pero no había dónde huir. No podían remar, no podían moverse. Estaban atrapados. Una de las sombras, más grande que las demás, se inclinó desde el borde del barco y, con un movimiento fluido y antinatural, extendió una mano hacia Luis. La figura parecía unirse con el agua, como si su cuerpo no tuviera límites. Luis intentó resistirse, pero la sombra lo envolvió lentamente. Miguel miró con horror cómo su amigo comenzaba a perderse en la negrura, atrapado por aquella cosa que no era ni viva ni muerta. «No me dejes, Miguel», Luis gritó mientras la sombra lo arrastraba hacia el agua. Miguel saltó hacia él, intentando sostenerlo, pero sus manos atravesaron la figura oscura, como si no existiera. «Luis». «No». Miguel gritó con desesperación. Los gritos de Luis resonaron en la noche, y de repente, todo quedó en silencio. Miguel se quedó de pie en el bote, solo. El barco se había alejado nuevamente, y el lago volvió a estar en calma. No había rastro de su amigo. Miguel se arrodilló, con el rostro en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Todo había desaparecido. Excepto el vacío. Y el sonido del agua. Miguel no recordaba cómo había regresado al muelle, pero lo hizo. Sus manos temblaban mientras caminaba hacia la orilla, donde Clara lo esperaba, con los ojos llenos de preguntas y miedo. «¿Dónde está Luis?», preguntó Clara, su voz temblorosa. Miguel no pudo responder. Solo sacudió la cabeza, los ojos vacíos. «El barco se lo llevó», murmuró finalmente, antes de desplomarse en el suelo. Se dice que Miguel nunca volvió a hablar del barco fantasma, pero las noches en el lago de Maracaibo ya no fueron las mismas. Aquellos que navegan en sus aguas a menudo cuentan que han visto luces en la distancia, y algunos incluso afirman haber escuchado los gritos de un hombre pidiendo ayuda. El barco fantasma sigue navegando, esperando a quienes desafíen su territorio, condenando a aquellos que lo ven a desaparecer en las sombras del lago para siempre. Y así termina la historia de quienes se atrevieron a enfrentar lo imposible. Y pagaron el precio.